Ya me di cuenta, perdón, ¿ya me escuchan? Hola, hola. ¿Ya me escuchó o no? Ah, gracias. Entonces vuelvo a empezar, perdón, no me di cuenta que tenía el micrófono apagado. Entonces, les mencionaba, o sea, ¿va? Vamos a repetirlo. Como introducción, pues es importante mencionar que la placenta pues va a ser un anexo extraembrionario que va a ser bastante importante y bastante especializado porque va a tener diferentes funciones para que se pueda desarrollar de forma adecuada nuestro embrión, ¿sale? Entonces, este va a ser un órgano de amplia superficie, ya lo vimos la clase pasada. Eh, Les mencioné yo que este órgano va a ser un órgano bastante irrigado y que un desprendimiento de, pues como tal de la placenta puede condicionar un shock hipovolémico en la madre y pues incluso condicionar la muerte de la madre, ¿no? Entonces, al tener una amplia superficie, pues va a ser un órgano bastante irrigado y va a facilitar el intercambio no de sangre, sino más bien de nutrientes, de oxígeno, de gases, etcétera, ¿va? Y de todos estos compuestos metabólicos. ¿Por qué? Pues porque acuérdense que la sangre del producto y de la madre jamás se pueden tocar, porque inmunológicamente, pues eso desencadenaría una reacción inmunológica, se comenzarían a pelear uno con el otro y pues obviamente eso sería bastante catastrófico. Entonces hay que recordar que este intercambio de sangre pues no se puede dar de forma neta, por así decirlo. Es decir, no se puede mezclar la sangre del producto con la sangre de la madre. ¿Sale? Entonces, dentro de las principales funciones, a grosso modo, que podemos mencionar, va a ser que va a tener función de protección o de formar una barrera. ¿Por qué? Pues porque la placenta va a formar la primera barrera para los microorganismos que puedan entrar dentro de la madre. Es decir, la placenta va a ser una especie como de selección de qué es lo que puede pasar o no hacia nuestro producto. ¿Sale? Entonces, esa va a ser nuestra primera protección o nuestra primera barrera. ¿Sale? Ahora, va a tener también funciones de nutrición. ¿Por qué? Pues porque va a llegar la sangre aquí de la madre y de esa sangre la placenta solo va a dejar pasar esos nutrientes, ya sean carbohidratos, lípidos, proteínas, ¿va? Solamente va a seleccionar de forma muy específica qué es lo que sí puede pasar y qué es lo que no puede pasar de la madre hacia el feto, ¿sale? Entonces, también va a tener funciones de nutrición porque a partir de estas diferentes vellosidades coriales, pues van a poder pasar estos lípidos, proteínas y carbohidratos, ¿sale? Va a tener también función de respiración. ¿Por qué? Pues porque la sangre rica en oxígeno que va a estar circulando dentro de la madre va a llegar a la placenta y en la placenta igual. Ella es la que va a extraer, por así decirlo, a través de múltiples mecanismos que vamos a ver a lo largo de la clase. eh, Va a extraer el oxígeno y pues finalmente va a permitir el paso de esta sangre rica en oxígeno a través de nuestra vena umbilical. Acuérdense que las venas y las arterias aquí están como invertidas, ¿sale? Entonces, la vena umbilical va a ser la que va a llevar la sangre rica en oxígeno y las arterias, la sangre pobre en oxígeno, ¿sale? De esta forma, pues también se va a encargar de la excreción de estos desechos metabólicos provenientes del producto, por ejemplo, el dióxido de carbono, la urea, etcétera. Son prácticamente desechos que no le sirven a nuestro producto, pero que finalmente son desechos que se formaron a partir de todo el metabolismo que están desarrollando nuestras células dentro de nuestro futuro embrión, ¿sale? También se va a encargar de la síntesis de glucógeno, ¿va? El glucógeno ya lo vimos, ya sabemos que es un sustrato metabólico que no es más que la unión de varias glucosas a través de enlaces glucosídicos y que pues su función principal va a ser la de servir como sustrato metabólico. ¿Por qué nos interesa tener suficiente glucógeno y suficiente energía? Pues porque acuérdense que las células están realizando su ciclo celular. Son células bastante activas, entonces tienen que realizar la mitosis de forma bastante acelerada para que el producto pueda crecer en tamaño y en volumen y que los tejidos pues también se puedan desarrollar de forma adecuada, ¿sale? Y finalmente pues va a ser un órgano endocrino. ¿Por qué? Porque va a tener o va a sintetizar múltiples hormonas, dentro de ellas pues la gonadotropina coriónica humana, la somatomamotropina, la tirotropina coriónica humana, etcétera, ¿va? Entonces estas hormonas igual las vamos a ir viendo a lo largo de la clase y al poder sintetizar estas hormonas pues también se va a encargar de la regulación del metabolismo de nuestro embrión o feto, ¿sale? Entonces eso es como a grosso modo de la introducción. Ahora, recordando la implantación de aquel oscuro y lejano primer parcial, pues ya sabemos que la implantación
tiene que ocurrir en nuestra segunda semana de gestación. O también lo pueden leer en los libros que va a ocurrir del día 7 al día 14. ¿Va? Es exactamente lo mismo. Y que esta implantación pues se va a dar de forma simultánea a medida que el embrión se va a convertir en un embrión bilaminar con su epiblasto y su hipoblasto. ¿Va? Entonces la implantación y la blastulación va a ocurrir en nuestra segunda semana de gestación o del día 7 al día 14. ¿Sale? Entonces eso ya más o menos lo sabemos. Ahora, es importante recordar que estas fases, no todos los libros lo mencionan, ¿va? Pero, pues a grosso modo, durante este proceso de implantación, aproximadamente en el día 7, ¿qué va a ocurrir? Va a llegar nuestro blastocisto. Si ustedes recuerdan los componentes del blastocisto, pues van a ser la masa celular interna, nuestro blastocele o nuestra cavidad y nuestra masa celular externa, ¿va? Esos son los componentes de nuestro blastocisto. Y que ese blastocisto lo podemos dividir en un blastocisto temprano y en un blastocisto tardío. Entonces, por aquí llega nuestro blastocisto temprano en el día 7 aproximadamente y va a comenzar con esta posición. Es decir, va a comenzar como a acercarse a nuestro futuro epitelio endometrial. ¿Para qué? Pues para que pueda implantarse de forma adecuada, pueda adherirse a ese epitelio endometrial y finalmente se pueda llevar a cabo esta implantación. Entonces, finalmente se da esta posición, después va a adherirse a través de múltiples mecanismos moleculares que dentro de ellos pues va a estar mediado por ICAMS. Esos ya son mecanismos muy moleculares que no se los preguntan, los menciona Carlson, pero no se los preguntan. Entonces, a través de estas ICAMS van a adherirse a nuestro epitelio y ahora sí, nuestro blastocisto temprano tiene que diferenciarse a un blastocisto tardío. De tal forma que nuestra masa celular externa, o también conocida como trofoblasto, se va a diferenciar en dos. En nuestro citotrofoblasto, que son células bien definidas, uninucleadas, y nuestro sincitiotrofoblasto. Ese sincitiotrofoblasto, pues hay que recordar que va a tener múltiples enzimas, van a ser células carentes de límites y multinucleadas que van a tener la facilidad de poder penetrar y erosionar nuestro epitelio endometrial. ¿Por qué? Pues porque gracias a esas enzimas van a poder adherirse a este endometrio. Entonces, ese sincitiotrofoblasto va a comenzar a erosionar nuestro epitelio endometrial para que nuestro blastocisto tardío pueda comenzar a invadir y adherirse a nuestra futura cavidad uterina. ¿Sale? Entonces, sigue el sincitiotrofoblasto erosionando parte de este epitelio endometrial y se dan cuenta por acá, pues ya la mayor parte del blastocisto ya está dentro del endometrio. Finalmente, el sincitiotrofoblasto logra erosionar de forma completa, logra permitir que este blastocisto tardío se implante de forma adecuada y por acá, si se dan cuenta, nuestra masa celular interna ya se diferenció en nuestro epiblasto y en nuestro hipoblasto, ¿va? Y bueno, es importante recordar que también durante este proceso de aposición y de adhesión se va a dar la polarización. ¿A qué nos referimos con la polarización? Pues a que la masa celular interna tiene que quedar del lado del lado donde se va a encontrar este endometrio. ¿Sale? Entonces tenemos aquí la masa celular interna, por acá está el endometrio y esto sería la polarización, ¿va? Hagan de cuenta que es como la dirección hacia donde tiene que ir e implantarse nuestro futuro blastocisto, ¿va? Entonces, aproximadamente en el día 14 termina esta implantación y a partir de la tercera semana, ¿qué va a ocurrir? Pues nuestro proceso de gastrulación para que se forme ahora sí nuestro ectodermo, mesodermo y endodermo. ¿Sale? Entonces, comienza a erosionar todo este proceso. Esta es lo mismo, tenemos diferentes imágenes. Comienza a erosionar el sincitiotrofoblasto, llega, se implanta, comienza a secretar estas enzimas. ¿Y qué va a ocurrir? Pues que va a comenzar a erosionar parte de nuestro endometrio para poder implantarse y poder llevar a cabo pues la implantación del día 7 al día 14. Por acá, si se dan cuenta, tenemos estos capilares endometriales que no van a ser más que las arterias espiraladas y por acá nuestro estroma, que es tejido de sostén o de soporte. Entonces, sigue ese producto o ese blastocisto implantándose y por acá, si se dan cuenta, tenemos una glándula endometrial, que acuérdense que esas glándulas que iban a sintetizar el glucógeno y los lípidos, ¿va? Esto es como un mega repaso de lo que ya vimos en primer parcial. Entonces, tenemos estas glándulas endometriales que van a estar sintetizando glucógeno y lípidos. ¿Para qué? Pues para que puedan nutrir y puedan satisfacer esas necesidades metabólicas de las células que van a dividirse para formar los futuros tejidos.
¿va? Por eso es que nos interesa que tengamos la suficiente energía o el suficiente sustrato energético, pues para que todas esas células puedan multiplicarse, puedan dividirse y puedan formarnos nuestros futuros tejidos, ¿va? Entonces, sigue por acá nuestro sincitio trofoblasto erosionando parte del endometrio y finalmente, ¿qué va a ocurrir? Pues que por acá, al erosionar parte de los vasos, se van a formar especies como de trabéculas, ¿va? Entonces van a comenzar a formarse primero esas trabéculas, después las redes lacunares y finalmente, o más tarde, se va a formar la futura placenta, ¿va? Por acá, si se dan cuenta, ya tenemos a nuestra masa celular interna diferenciada en un epiblasto y en un hipoblasto. ¿Por qué? Pues porque la implantación y la blastulación son dos procesos simultáneos que ocurren en la segunda semana de gestación, ¿sale? Y la cavidad amniótica, si se dan cuenta, pues ya también se está comenzando a formar. ¿Por qué? Pues porque de ese epiblasto salieron nuestros amnioblastos, esos amnioblastos se maduraron a nuestros amniocitos y finalmente nos formarán la futura membrana del amnios, ¿sale? Y por acá, pues nuestro saco vitelino primitivo, ¿sale? Finalmente, pues este producto va a estar implantado de forma adecuada y completa aproximadamente en el día 14. Por acá, si se dan cuenta, ya tenemos los vasos y estas redes lacunares que se formaron a partir de la erosión de estos mismos vasos o arterias espiraladas. Por acá, esta laguna que va a estar nutriendo de forma adecuada a nuestro futuro embrión. Y es importante mencionarles que el corión va a ser una capa trilaminar, ¿va? Es decir, el corión va a tener 3 componentes, ¿sale? El primer componente del corión, obviamente, va a ser el sincitio trofoblasto, que sería más o menos esto por aquí. Ese va a ser el primer componente, el sincitio trofoblasto. El segundo componente del corión va a ser el citotrofoblasto, que son nuestras células uninucleadas bien definidas y que van a tener un límite bien establecido. Entonces, el segundo componente va a ser el citotrofoblasto, ¿vale? Y el tercer componente de este corión va a ser el mesodermo somático extraembrionario, que está ya más o menos por aquí, ¿vale? Entonces, el tercer componente va a ser el mesodermo somático extraembrionario, ¿vale? Esta de aquí es pregunta de examen. Los componentes del corión van a ser 3, sincitotrofoblasto, el citotrofoblasto y el mesodermo somático extraembrionario. ¿Por qué se dice que ese corión va a estar como de metiche en todos lados? Porque si ustedes agarran un pedacito de aquí, pues el corión va a tener esos 3 componentes, el sincitio, el cito y el mesodermo extraembrionario. Si agarran por acá otro pedazo de corión, pues igual va a tener esos 3 componentes, sincitio, cito y el mesodermo extraembrionario. Si lo agarramos por acá, igual va a tener los 3 componentes. Entonces, por eso es importante que recuerden cuáles son los componentes de esta capa trilaminar que va a estar conformando al corión, ¿va? Y que más adelante, pues ese corión va a entrar en contacto con la membrana del amnios y nos formarán la membrana amniocoriónica, ¿sale? Entonces, estos son los 3 componentes del corión, el sincitio, el cito y nuestro mesodermo somático extraembrionario, ¿sale? Durante esta segunda semana de gestación, pues obviamente ya les mencioné que las lagunas tienen que aumentar de tamaño y van a comenzar a rodear de sangre o de este ultrafiltrado materno a nuestro futuro producto para que a partir de ese ultrafiltrado materno puedan pasar los nutrientes, los gases, el oxígeno, etcétera, ¿sale? Formando estas especies como de cavidades llamadas lagunas, ¿sale? Y finalmente, en la tercera semana de gestación o a partir del día 14 al día 21, vamos a tener una laguna sincitial única excavada. ¿Por qué? Pues porque aquí el sincitio trofoblasto ya erosionó lo suficiente, ya llegó a varios vasos y eso finalmente, ¿qué ocasionó? Pues que estos pequeños vasos que están por aquí se rompieran y finalmente nos formarán una sola laguna. ¿Para qué? Pues para que tengan la suficiente superficie para poder obtener este ultrafiltrado materno y que a partir de ese ultrafiltrado materno se puedan nutrir todos estos tejidos, ¿sale? Por acá tenemos igual otra imagen. Tenemos nuestra cavidad amniótica con su embrión bilaminar, epiblasto, hipoblasto, saco vitelino, por acá el pedículo de fijación o tallo de conexión, que es el que nos va a formar el futuro cordón umbilical, por acá mesodermo somático extraembrionario. Este libro lo maneja como no embrionario, es lo mismo. Los pueden encontrar como no embrionario o extraembrionario. Es exactamente lo mismo. Mesodermo somático extraembrionario.
Por acá nuestras redes lacunarias, que va a ser única a finales de la segunda semana de gestación, y parte de nuestro citotrofoblasto y nuestro sincitiotrofoblasto, ¿va? Y aquí están nuestras tres componentes del corion que les mencionaba. Tenemos mesodermo somático extraembrionario, esto en color más rosita es el citotrofoblasto, son células uninucleadas, y esto ya en color un poco más rosita, un poco más fuerte, sería nuestro sincitiotrofoblasto, que son células multinucleadas, ¿va? Entonces se dan cuenta, si agarramos en cualquier parte de pues de este producto, va a tener estos tres componentes el corion. Por eso es importante mencionarlos y hacer hincapié en eso, ¿sale? Y pues con el tiempo ese corion va a quedar interpuesto entre la circulación materna y fetal. ¿Por qué? Pues porque yo ya les mencioné que la sangre del feto y de la madre jamás se pueden tocar, porque si no sería una catástrofe inmunológica, ¿sale? Y ellos van a ser quienes se van a encargar de regular estos intercambios, tanto de la madre hacia el feto, como del feto hacia la madre, ¿sale? Finalmente, ¿qué va a ocurrir aquí? Pues que van a comenzar a formarse vellosidades, ¿va? Las vellosidades no van a ser más que las mismas prolongaciones de nuestro corion que teníamos por aquí. Entonces, esas vellosidades, a igual como ocurre en el intestino, pues las vellosidades en el intestino, ¿qué función van a cumplir? Aumentar la superficie de absorción, ¿sale? En este caso, en la placenta va a ocurrir exactamente lo mismo. Este corion tiene que comenzar a desarrollar diferentes vellosidades. ¿Para qué? Pues para que aumente esa superficie de absorción por parte de este ultrafiltrado materno y que sea, bueno, que sea un poco más eficaz este intercambio entre el embrión y la madre, ¿sale? Entonces, estas vellosidades van a comenzar a desarrollarse como protrusiones a partir de ese mismo corion, ¿sale? Entonces, van a seguirse formando parte de estas lagunas formadas por ese ultrafiltrado materno, van a comenzar a formarse esas vellosidades coriales. ¿Para qué? Pues para que puedan introducirse en esa sangre o en ese ultrafiltrado materno y aumenten esta superficie de absorción de nutrientes, de gases y de componentes metabólicos, ¿sale? Y se va a formar algo que se llama concha trofoblástica. Esa concha trofoblástica, a medida que se va a estar implantando este producto durante la segunda semana de gestación, el citotrofoblasto, eso significa CTB, el citotrofoblasto va a comenzar a prolongarse e invadir igual parte de ese endometrio, pero va a formar una especie como de membrana o de barrera, nuevamente, ¿para qué? Pues para que seleccione qué es lo que puede pasar de la madre hacia el feto y del feto hacia la madre, ¿sale? Ahora, estas vellosidades ya las vimos al final de la clase pasada, ¿sale? Van a ser tres. La primaria, que va a estar conformada por el sincitiotrofoblasto y el citotrofoblasto, ¿va? La vellosidad secundaria, que va a estar conformada por el sincitio, el cito, y aquí ya se agrega nuestro mesodermo somático extraembrionario, ¿va? Si se dan cuenta, los componentes del corion y de una vellosidad secundaria son exactamente los mismos, los tres componentes: el sincitio, el cito y el mesodermo somático extraembrionario, ¿sale? Y finalmente vamos a tener a nuestra vellosidad terciaria, que va a ser ya una vellosidad bastante especializada, ¿sale? Ahora, si se dan cuenta, las vellosidades, como les mencioné, nos van a ayudar a aumentar esta superficie de absorción. Si esta cosa se hubiera quedado plana, pues obviamente lo único que iba a poder absorber es de aquí hacia acá. ¿Qué ocurrió aquí? Una protrusión. Entonces, si se dan cuenta, la superficie ya es mayor. En la secundaria, pues obviamente va a ser todavía más grande esa superficie de absorción. Y finalmente en la terciaria, pues esa superficie de absorción es muchísimo más prominente que la primaria, ¿va? Entonces, eso es lo que nos permite que se pueda llevar a cabo de forma adecuada el intercambio de nutrientes, de gases entre la madre y el producto, ¿sale? Y finalmente, pues tenemos a nuestra vellosidad terciaria, que va a estar conformada por el sincitiotrofoblasto, el citotrofoblasto, nuestro mesodermo somático extraembrionario, nuestros vasos sanguíneos fetales. Aquí falta que mencione también esto, en color rosita, que es parte del tejido conectivo o tejido conjuntivo, es exactamente lo mismo. Y otro componente que también falta, que se los mencioné ayer, van a ser nuestras células inmunitarias, ¿va? Esas células inmunitarias nuevamente se van a encargar de que ningún microorganismo, ningún patógeno
o algo ajeno a nuestro producto pase de la madre hacia el feto o hacia el embrión. Esas células de la inmunidad, acuérdense que van a ser las células de Hofbauer, ¿va? Estas también se las han preguntado. Las células de Hofbauer son células de la inmunidad que se van a encontrar exclusivamente dentro de la placenta y que se van a encargar de evitar el paso de algún microorganismo, de algún patógeno de la madre hacia el producto, ¿sale? Por acá igual tenemos otra vellosidad. Como les digo, son protrusiones de ese mismo corión. ¿Para qué? Pues para que aumente esa capacidad de absorción de nutrientes, de gases de oxígeno y que por lo tanto pues se pueda nutrir de forma adecuada y eficaz nuestro futuro producto. Tenemos por acá nuestro mesodermo somático extraembrionario en color rojo. Aquí tenemos nuestras células del citotrofoblasto, que son células uninucleadas y bien definidas. Y en la parte más externa tenemos a nuestro sincititrofoblasto, ¿va? Que son células sin límite, células multinucleadas, que van a tener enzimas y que van a estar penetrando a nuestro futuro endometrio, ¿sale? Por acá igual, si se dan cuenta aquí, que hay endotelios capilares. Entonces ya estaríamos hablando de una vellosidad corial de tipo terciario, porque pues ya tenemos estos capilares, ¿sale? Y finalmente, pues acá igual tenemos otra imagen de una vellosidad terciaria todavía más desarrollada. ¿Por qué? Pues porque ya tenemos ese tejido conjuntivo o conectivo que les mencionaba, los vasos sanguíneos y las células de Hofbauer que aquí no las ponen, ¿va? Pero que tendrían que estar igual en esta vellosidad terciaria. Por acá igual. Ahora, vamos a tener dos tipos de vellosidades. Vellosidades troncales y vellosidades, vellosidades troncales y que se van a encontrar ancladas y vellosidades libres, ¿va? ¿Cuáles van a ser las vellosidades troncales? Van a ser estas que están emergiendo propiamente de nuestra placa coriónica, ¿va? Tendríamos, déjense los dibujo a ver si se lo pueden imaginar un poquito más. Por aquí esto es lo que teníamos en un inicio. Entonces, protruye parte del corión y nos va a formar esta vellosidad troncal, ¿va? Si se dan cuenta, es una vellosidad anclada a nuestra placa coriónica y propiamente a nuestro endometrio, ¿va? Ahorita no le hagan caso a la decidua, ahorita les explico qué demonios es una decidua, ¿va? Entonces tenemos la placa coriónica, protruye parte de este corión y se forma esta vellosidad troncal. De esa vellosidad troncal van a salir todavía más vellosidades. ¿Para qué? Pues para que tengamos más superficie de absorción. Entonces salen estas vellosidades libres y pues esa es como la forma de diferenciar una vellosidad troncal de una vellosidad libre. Por acá estamos viendo igual lo mismo, vellosidad troncal y estas de aquí serían nuestras vellosidades libres para aumentar nuestra superficie de absorción. ¿Sale? Ahora, entrando propiamente, bueno, hasta aquí alguien tiene alguna duda o pregunta. ¿No? Bueno, entrando propiamente a las características macroscópicas, tenemos que la placenta va a tener un diámetro aproximado de 15 a 23 centímetros, va a tener un grosor de 3 centímetros y un peso aproximado de 500 a 600 gramos. En los libros también la pueden encontrar como una sexta parte del peso corporal del producto, ¿va? Esta también es pregunta de examen. Va a tener forma discoide y discoide que va a ser aplanada y circular y va a tener dos caras, una que va a estar viendo hacia el feto y otra que va a ser la cara materna o la que va a estar propiamente adherida como chupón a nuestro endometrio, ¿sale? Eh, Va a tener, se dice que va a tener característica decidual y vellosa, ¿va? También va a ser de tipo corio-alantoidea. ¿Por qué? Pues porque a partir de ese corión que yo les mencioné, van a comenzar a desarrollarse esas múltiples vellosidades que acabamos de ver. ¿Para qué? Pues para que se pueda implantar, pueda nutrirse y que por lo tanto se pueda desarrollar adecuadamente ese embrión, ¿sale? Y también va a tener la característica de ser hemocorial. ¿Por qué? Pues porque esa placenta va a estar rodeada o bañada por sangre, ¿va? Por eso se dice que es hemocorial.
porque va a estar bañada, por así decirlo, por esa sangre, gracias a estas lagunas que se formaron durante la segunda semana de gestación en la implantación, ¿sale? Entonces, tenemos igual estas características macroscópicas. Vamos a ver nuestras caras, ¿sale? A grosso modo, ya les mencioné yo que la placenta va a tener dos caras, una cara materna y una cara fetal, ¿sale? Vamos a empezar con la cara fetal. Como su nombre lo dice, la cara fetal va a ser la que se va a encontrar viendo hacia nuestro producto o la que va a tener contacto con nuestro futuro embrión o feto, ¿sale? Entonces, a medida que crece ese producto, pues esa cara fetal va a estar o va a cubrir a nuestra placenta por parte del amnios. Entonces tenemos por aquí la membrana del amnios que va a llegar a un punto en el cual va a entrar en contacto con esa placenta, ¿va? Al estar cubierta por este amnios, pues obviamente va a ser una cara bastante brillante. Acuérdense que el amnios es como tal la membrana. Entonces le va a dar esta característica brillante a la placenta, le va a dar esta característica también de ser lisa, transparente, y justo al centro se va a encontrar implantado nuestro cordón umbilical, por donde van a estar pasando las dos arterias y la vena umbilical para que se pueda llevar a cabo esta nutrición del embrión, ¿sale? Y la cara materna, como su nombre lo dice, pues va a ser la que va a estar viendo hacia nuestro endometrio. Entonces, yo se los dibujo más o menos así. Tenemos el útero, más o menos así. Por acá estaría la cavidad uterina, más o menos así. Y yo les digo que se lo imaginen como si fuera un chupón. Tenemos a nuestra placenta y por acá el cordón umbilical. ¿Sale? Y obviamente por acá estaría nuestro feto, nuestro camarón. ¿Sale? Entonces, la cara fetal, como les mencioné, va a ser esta de aquí, la que va a estar viendo hacia el feto. Va a estar cubierta por este amnios, va a ser lisa, va a ser brillante, va a ser transparente y justo al centro se va a encontrar implantada ese cordón umbilical. Y la cara materna va a ser la parte que va a entrar en contacto con nuestro endometrio, que sería esto en color verde. ¿Vale? Entonces, lo verde es la cara materna y en esa cara materna se va a caracterizar por ser rugosa, opaca y va a tener los cotiledones, ¿sale? Los cotiledones son estos de aquí que van a ser como igual pequeños chupones que van a estar implantados dentro de nuestro endometrio, ¿va? La placenta va a tener de 15 a 20 cotiledones en promedio, pregunta de examen. ¿Por qué? Porque estos cotiledones tienen importancia y aplicación clínica. Durante el trabajo de parto, ustedes como médicos tienen que verificar cuando se expulse la placenta, ustedes como médicos tienen que verificar el número total de cotiledones, ¿va? Tienen que cerciorarse que sean de esos 15 a 20 cotiledones, porque si ustedes llegasen a dejar incrustado dentro de la madre uno de estos cotiledones, la madre se va a estar desangrando eh, en el transcurso del día, ¿va? Entonces va a estar, ese cotiledón va a seguir sacando sangre, se va a estar desangrando la madre y puede caer en shock hipovolémico y morirse, ¿va? Y obviamente eso es negligencia médica. Entonces, por eso pregunta al examen, deben de saber el número de cotiledones porque tiene una importancia clínica para evitar este tipo de iatrogenias, ¿sale? Por acá tenemos otras imágenes. Tenemos las dos caras de la placenta. Por acá estamos viendo la cara fetal, donde al centro va a estar implantado este cordón umbilical, va a estar rodeado, va a estar rodeado por parte de esta membrana del amnios, va a ser lisa y va a ser brillante gracias a este amnios. Y por acá estamos viendo nuestra cara materna, que va a estar conformada por un aspecto rugoso y por estos cotiledones que van a ser de 15 a 20 y que se van a encontrar incrustados y viendo hacia nuestro endometrio de la madre. ¿Sale? Ahora, el corión, es importante mencionarles que vamos a tener dos tipos de corión. Vamos a tener un corión frondoso y un corión liso o pelón o leve. Lo pueden encontrar con esos tres nombres. ¿Va? El corión frondoso, obviamente, va a ser aquel que va a tener múltiples vellosidades. Sería este de aquí. Todo esto de aquí es corión frondoso. ¿Va? Si se dan cuenta, es como tal el chupón de la placenta donde va a estar
completamente implantado y succionando todo ese ultrafiltrado materno, ¿sale? Y el corión liso, leve o pelón sería esto que está por acá, ¿sale? Este de aquí es el corión liso, leve o pelón, ¿sale? Es importante mencionarles que a medida que crece este producto, como yo les mencioné hace rato, la membrana del amnios va a llegar a un punto en el cual va a entrar en contacto con nuestro corión liso, leve o pelón. ¿Ah? Entonces, la fusión del amnios con nuestro corión, ¿qué nos va a formar? Pues aquí nuestra futura membrana amniocoriónica, ¿sale? Esa membrana amniocoriónica, si se dan cuenta por aquí, tenemos estos componentes. Por acá ya se fusionaron todos. ¿Por qué? Pues porque ya se formó esa membrana amniocoriónica. El producto siguió creciendo, entró en contacto el amnios con nuestro corión liso y finalmente se formó la membrana amniocoriónica, que estaría más o menos por aquí. ¿Va? Entonces, esa membrana amniocoriónica es la que se rompe propiamente durante el trabajo de parto, y cuando se rompe esa membrana amniocoriónica es cuando nosotros decimos burdamente que ya se le rompió la fuente a la madre. ¿Va? Entonces, pues la membrana amniocoriónica estaría más o menos por aquí. ¿Sale? Por acá igual les mencioné yo que va a tener el corión frondoso y el corión liso. Ahora, ya vimos las caras, que va a ser una cara materna y una cara fetal, pero la placenta va a tener dos componentes importantes. No es lo mismo las caras que los componentes. En el examen piensan que es exactamente lo mismo y obviamente ahí a la academia les gusta hacer preguntas porque suelen pensar que es lo mismo y no es así. ¿Sale? Entonces, las caras es lo que nosotros podemos ver de la placenta a simple vista. Los componentes como tal son los elementos de la placenta que van a estar conformando a propiamente pues a este órgano, ¿sale? ¿Cuáles van a ser esos componentes? Pues la composición de la placenta igual va a tener un componente fetal y un componente materno, ¿sale? El componente fetal de la placenta va a ser nuestro corión frondoso, que es esto de aquí. Este de aquí es nuestro componente fetal de la placenta, ¿vale? Y el componente materno de la placenta va a ser la decidua basal, que sería esto de acá, ¿sale? Esto de aquí es nuestra decidua basal, ¿vale? Ahorita les digo que es una decidua. Entonces, no es lo mismo la cara que los componentes de la placenta, ¿ah? Y por obvias razones, esas preguntas que son relativamente fáciles, en el examen luego las tienen mal, ¿sale? Entonces, la cara es lo que nosotros podemos ver y los componentes como tal son los elementos que van a estar conformando a la placenta. En este caso, el componente fetal sería el corión frondoso y el componente materno sería la decidua basal. Ahora, las deciduas, ¿qué van a hacer? Pues las deciduas prácticamente van a ser estos segmentos del endometrio que se van a especializar o que van a cambiar ligeramente su histología específicamente durante el embarazo, ¿va? Sigue siendo endometrio. Acuérdense que el útero va a tener tres capas, hablando histológicamente: endometrio, miometrio y perimetrio, ¿va? El que nos interesa ahorita es el endometrio, la parte más interna. Entonces, ese endometrio va a cambiar en cuanto a sus características histológicas durante el embarazo y a eso se le va a llamar decidua, ¿sale? Vamos a tener tres tipos de deciduas. Sigue siendo endometrio. La primera de ellas va a ser la decidua basal. Es esto en color verde. Esta de aquí es la decidua basal, ¿va? La decidua basal es donde el producto se va a implantar como tal y es donde obviamente ese corión frondoso va a entrar en contacto para formar la futura placenta, ¿va? Entonces esa de ahí es nuestra decidua basal. La decidua capsular es la que va a estar rodeando a nuestro producto, ¿va? Solo la que va a estar rodeando al producto. En este caso sería esta de aquí, ¿vale? Esta de aquí sería nuestra decidua capsular. Como su nombre lo dice, nos va a aislar, nos va a formar una especie de cápsula en nuestro producto, ¿vale? Esta de aquí sería nuestra decidua basal, en color verde. Basal, en morado tenemos la decidua capsular y en color azul les voy a poner la decidua
parietal. Esa sería nuestra tercera decidua. Hay 3 tipos de deciduas. Acuérdense que sigue siendo endometrio, ¿va? Que cambió histológicamente durante el embarazo. Entonces, esta de aquí es nuestra decidua capsular, ¿vale? En verde, decidua basal, morado, decidua capsular y en azul, decidua parietal, ¿vale? Son nuestros 3 tipos de deciduas. A medida que el producto crece, si ustedes se dan cuenta, entre nuestra decidua capsular en color morado y nuestra decidua parietal en color como azul fuerte, hay una especie como de espacio, ¿va? No entran en contacto. Entonces, a medida que el producto crece, esta decidua capsular tiene que entrar en contacto con nuestra decidua parietal, ¿va? Entonces, entra en contacto con nuestra decidua parietal, en este caso estaría por acá, y se dan cuenta en esta imagen de abajo, ya entraron en contacto, ¿va? Cuando entran en contacto, esas 2 deciduas se van a fusionar, ¿va? Y los libros manejan que en la semana número 20, esta decidua capsular va a quedar comprimida, de tal forma que va a degenerar, se va a fusionar y finalmente se quedaría solo la decidua parietal, ¿va? ¿Por qué? Porque entró en contacto con nuestra decidua parietal, se fusionó la decidua capsular, quedó comprimida y finalmente degenera, ¿va? No es que desaparezca por arte de magia, porque luego les preguntan para participación en clase. Entonces, no es que desaparezca así por arte de magia, tiene un porqué. Gracias a este crecimiento del producto y otro factor que también va a influir en esta fusión entre la decidua capsular y la decidua parietal, pues obviamente va a ser el líquido amniótico. Si se dan cuenta, la decidua capsular va a quedar comprimida en la semana número 20 de gestación. Y si ustedes recuerdan de la clase pasada o la clase de ayer, a partir de esta semana, el bebé va a comenzar a orinar para contribuir a la formación de ese líquido amniótico. Entonces, tiene sentido que en esa semana también se fusionen ambas membranas. ¿Ah? Entonces, el bebé comienza a deglutir el líquido amniótico para la maduración de sus pulmones, comienza a orinarlo y finalmente ese aumento del líquido amniótico y tamaño del feto, bueno, sí, ya estamos hablando de un feto, y tamaño del feto contribuye a que estas 2 deciduas finalmente entren en contacto, quede comprimida y finalmente degenere nuestra decidua capsular, ¿vale? Por acá igual tenemos otra imagen, decidua basal, que es donde se va a estar implantando, decidua capsular, que va a estar rodeando nuestro producto, y finalmente nuestra decidua parietal, que sería esta de aquí. Comienza a crecer el producto, comienza a sintetizar más líquido amniótico, por acá si se dan cuenta ya se están fusionando la decidua capsular con nuestra decidua parietal. Y finalmente, ¿qué ocurrió aquí? Que pues estas deciduas ya están fusionadas, eh, la decidua capsular queda comprimida en la semana número 20, degenera y finalmente solo quedaría nuestra decidua parietal, ¿sale? Y bueno, una analogía que yo luego les digo que, bueno, yo se las pongo para que aprendan un poco más fácil, es que, por ejemplo, ustedes imagínense que ustedes son el feto. Entonces, su cama va a ser la decidua basal, es donde ustedes duermen o donde ustedes descansan. Su cobija va a ser su decidua capsular, ¿va? Solamente lo está cubriendo a ustedes. Y el cuarto o las paredes de ese cuarto va a ser la decidua parietal. ¿Por qué? Pues porque no entran en contacto como tal. Aquí se dan cuenta, el producto y estas deciduas todavía no entran en contacto con todo esto. ¿Va? Entonces es una analogía como un poco más sencillo de entenderlo. La cama sería su decidua basal, que es donde van a estar descansando. La cobija sería la decidua capsular y las paredes del cuarto sería la decidua parietal. ¿Está bien? Y por acá, pues igual tenemos un resumen de lo que acabamos de ver. La formación de esta implantación que va a comenzar en el día 7 o en la segunda semana de gestación. Comienzan a formarse estas vellosidades primarias con el sitio y el sin sitio, vellosidades secundarias que ya va a tener nuestro mesodermo somático extraembrionario. ¿Y qué va a ocurrir? Pues estas protrusiones hacia dentro de nuestro endometrio para que aumenten esta superficie de absorción, ¿va? Siguen penetrando, siguen implantándose y finalmente se forman todas estas vellosidades, ¿va? Y aquí está lo de la cubierta trofoblástica que les mencionaba, o esta concha trofoblástica. Si se dan cuenta por acá, tenemos el sin sitio en color morado,
el citotrofoblasto en color verde, y esto en color como café sería el mesodermo somático extraembrionario. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que nuestro citotrofoblasto va a comenzar a proliferar para formarnos nuestra cubierta o concha trofoblástica. ¿Para qué? Pues para que esa concha trofoblástica o esa cubierta citotrofoblástica seleccione qué es lo que puede pasar de la madre hacia el feto y del feto hacia la madre. ¿Va? Ahora, estas vellosidades codiónicas, como ya les mencioné, pues van a ofrecernos una gran superficie de absorción y también nos van a ofrecer pues esta barrera placentaria gracias a esta concha o cubierta trofoblástica. ¿Sale? De tal forma que pues van a cumplir la primera función que yo les mencioné, de ser una especie de barrera de protección hacia el producto para que no puedan pasar cualquier cosa o cualquier microorganismo de la madre hacia el producto. ¿Va? Y la circulación entre el feto y la madre obviamente van a estar separados por estas membranas placentarias. ¿Vale? Por acá pues tenemos igual lo mismo que ya vimos. Vellosidades troncales que van a estar unidas a nuestra placa coriónica y por acá nuestras vellosidades libres. ¿Sale? Ahora, la circulación placentaria, ahorita se las menciono a grosso modo, eso lo vamos a volver a retomar en tercer parcial, pero se los pueden preguntar aquí también. Entonces, lo vamos a ver a grosso modo, no se los preguntan tan específico como en tercer parcial, pero pues es importante mencionarlo. ¿Va? Ahora, es importante mencionarles también que durante las primeras 20 semanas de gestación, estas vellosidades van a tener pues estas 4 capas o estos 4 componentes, que va a ser el sitio, el sincitio trofoblasto, perdón, el sincitio trofoblasto, el citotrofoblasto, nuestro tejido conjuntivo, que sería esto de aquí, y nuestros capilares, que estamos viendo por acá. Entonces, estos son nuestros 4 componentes, ¿va? Esta de aquí sería una vellosidad en las primeras 20 semanas de gestación, ¿vale? Nuestro cito, trofoblasto en color azul, nuestro sincitio en color rosa, multinucleado, el tejido conjuntivo y por acá nuestros vasos, ¿va? Si se dan cuenta por aquí, el MUR sí maneja estas células de Hofbauer, ¿va? Que son las células de la inmunidad que les mencioné, ¿vale? Entonces, una vellosidad en las primeras 20 semanas de gestación sería más o menos así, ¿va? A partir de la semana número 20 de gestación, ¿qué va a ocurrir? Pues que ese citotrofoblasto, estas células que estábamos viendo en color azul, ¿qué va a ocurrir? Pues que también van a comenzar a degenerar, ¿sale? De tal forma que a partir de la semana número 20 de gestación, ¿qué va a ocurrir también? Que solamente van a tener 3 componentes: nuestro sincitio trofoblasto, nuestro tejido conjuntivo y por acá nuestros vasos o endotelios de capilares. ¿Sale? ¿Qué ocurrió a partir de la semana número 20? Pues que desapareció, no por arte de magia, sino más bien degeneró, ese citotrofoblasto. ¿Va? Y tiene sentido. En primera instancia, porque nuestro producto es más susceptible a teratógenos en nuestro periodo embrionario, que va de la tercera a la octava semana de gestación. ¿Va? Entonces, en estas primeras 20 semanas de gestación, el proceso de selección de lo que pasa y no de la madre hacia el feto tiene que ser un proceso muy riguroso, ¿sale? Tiene que estar presente esta concha o cubierta citotrofoblástica, ¿vale? Ya se formó ese embrión en nuestro periodo embrionario, llegamos a la semana número 20, ¿y qué ocurre en la semana número 20? Pues que ya estamos en el periodo fetal. Lo que nos interesa ahora es que ese producto aumente en tamaño, aumente en volumen y que pues esos órganos maduren, ¿sale? Todos los órganos, aparatos y sistemas ya se formaron previamente en nuestro periodo embrionario. Entonces, en el periodo fetal, lo único que nos interesa es que esos órganos maduren, que aumente de tamaño y de peso corporal el chamaco y que se pueda desarrollar adecuadamente, ¿sale? De tal forma que a partir de estas 20 semanas de gestación desaparece o degenera este citotrofoblasto y tendremos estos 3 componentes: el sincitio, el tejido conjuntivo y nuestro endotelio de los capilares fetales, ¿va? ¿Por qué nos interesa esto? Pues porque ya está bien formado el embrión. Ya no tenemos que ser tan rigurosos entre qué pasa y qué no pasa de la madre hacia el feto, ¿va? Lo que nos interesa ahora es que se da un intercambio de nutrientes, de oxígeno, de gases adecuado y rápido para que pueda desarrollarse, pueda madurar ese feto, ¿va? Por eso es que a partir de esta semana número 20 de gestación, pues degenera ese citotrofoblasto, ¿sale? Y por acá pues igual tenemos lo mismo.
tenemos nuestros capilares. Este de aquí sería el capilar, este de aquí sería el endotelio del capilar, ¿vale? Por aquí nuestro mesodermo somático extraembrionario y parte del tejido conjuntivo, nuestro citotrofoblasto y nuestro sincitiotrofoblasto. Llega la semana número 20, ya tenemos a nuestro feto bien formado. ¿Y qué va a ocurrir? Pues que nuestras células del citotrofoblasto que estamos viendo por aquí van a comenzar a degenerar. ¿Para qué? Pues para que este intercambio y esta membrana entre los capilares y el ultrafiltrado materno sea más exitosa, sea más fácil de pasar y que los nutrientes, oxígenos, gases, componentes metabólicos puedan pasar más rápido y más fácilmente hacia nuestro producto. Y que de esta forma pues también pueda aumentar en tamaño, peso y maduración de órganos y sistemas. ¿Va? Y ahora, hablando a grosso modo de la circulación fetal, como les digo, esto se los van a volver a preguntar también en tercer parcial, pero lo tenemos que ver aquí también porque pues se los pueden preguntar. ¿Va? Entonces, la circulación fetal va a ser relativamente fácil, ¿sale? ¿Dónde va a iniciar? En la placenta, ¿va? Ya sabemos que de la placenta va a emerger nuestro cordón umbilical con sus dos arterias y su vena, ¿sale? Entonces, va a salir nuestra vena umbilical que va a llevar nuestra sangre rica en oxígeno. Esa vena umbilical va a llegar a nuestro hígado, ¿sale? Llega al hígado y aquí en el hígado va a mezclarse o va a encontrarse con parte de este sistema portal y nuestra vena cava inferior, ¿va? Entonces, en el hígado va a tener el primer cortocircuito. Eso se los preguntan más en tercer parcial, pero se los menciono de una vez, ¿sale? El primer cortocircuito va a ocurrir a nivel del hígado. ¿Por qué? Porque aquí tenemos o está pasando nuestra sangre rica en oxígeno y por acá tenemos nuestra vena con nuestra vena y nuestro sistema portal con sangre desoxigenada o baja en oxígeno. Entonces se mezcla esta sangre y este entrecruzamiento o esta mezcla de sangre desoxigenada con sangre oxigenada genera nuestro primer cortocircuito en nuestro hígado, ¿va? Sale de ese hígado a través de la vena cava inferior y ¿a dónde diablos va a llegar? A nuestra aurícula derecha, ¿va? Igual por anato ustedes ya conocen que el corazón va a tener 4 cavidades, 2 superiores y 2 inferiores, 2 aurículas, derecha e izquierda, y 2 ventrículos, derecho e izquierdo, ¿sale? Entonces, sale nuestra vena cava inferior de nuestro hígado y se va a dirigir a nuestra aurícula o atrio derecho, ¿sale? Llega a nuestra aurícula o atrio derecho y ¿qué va a ocurrir aquí? Que se va a dar nuestro segundo cortocircuito. ¿Por qué ocurre esto? Porque ustedes saben que el embrión, al estar dentro de la madre, pues no va a tener la capacidad de respirar a través de los pulmones como nosotros lo hacemos, ¿va? El oxígeno va a estar pasando a través de la placenta, ¿vale? Entonces, ¿para qué demonios queremos enviar sangre a los pulmones si el oxígeno y esta respiración la está llevando a cabo la placenta a través de la sangre de la madre? Entonces sería irónico que enviemos sangre hacia los pulmones, porque aquí los pulmones no están chambeando, apenas están desarrollando, apenas están madurando, ¿va? Entonces, este segundo cortocircuito, ¿qué nos permite? Pues que se acorte esa circulación sanguínea o esa circulación menor, ¿va? La circulación menor igual lo ven, según yo lo ven como en la primera semana o segunda semana bueno, que entraron en anato. La circulación menor, si ustedes recuerdan, es la que va del corazón hacia los pulmones para que se oxigene la sangre. Pero pues yo ya les mencioné que aquí los pulmones no están chambeando, entonces ¿para qué enviar a los pulmones sangre si no la van a oxigenar? Nos saltamos mejor ese paso a través de este conducto que va a ser el foramen oval, ya lo veremos en tercer parcial, pero pues aquí se da ese segundo cortocircuito, pasando de la aurícula derecha directamente a la aurícula izquierda, ¿va? Entonces se da ese segundo cortocircuito, baja hacia nuestro atrio, perdón, hacia nuestro ventrículo izquierdo, y ahora sí, de ese ventrículo izquierdo, ¿qué va a salir? Pues nuestra arteria aorta. Entonces el ventrículo izquierdo va a emerger, bueno, del ventrículo izquierdo va a emerger nuestra arteria aorta y por acá tendríamos nuestro tercer cortocircuito, ¿va? Ese tercer cortocircuito, ¿entre qué y qué se va a dar? Entre nuestra aorta
y entre nuestro tronco pulmonar, ¿va? Este de aquí en color morado es nuestro tronco pulmonar. Esto de acá es nuestra aorta. Entonces, aquí va a ser nuestro tercer cortocircuito. ¿Por qué? Porque va a haber una estructura que se va a llamar conducto arterioso, ¿vale? Ese conducto arterioso va a comunicar el tronco pulmonar con la aorta, generando nuevamente un tercer cortocircuito. Y aquí, si se dan cuenta, la sangre va a ser medianamente en oxígeno. Va a descender por toda nuestra aorta, llegan a las ilíacas comunes. Esas ilíacas comunes, ustedes ya saben que se divide en una ilíaca externa, en una ilíaca interna, y de esas ilíacas internas, ¿qué van a salir? Pues nuestras arterias umbilicales, ¿va? Entonces, de las arterias ilíacas salen las arterias ilíacas internas, salen las arterias umbilicales, y finalmente esas arterias umbilicales, ¿hacia dónde van a ir? Pues hacia el cordón umbilical, para finalmente llevar esa sangre medianamente en oxígeno a la placenta, y que finalmente se deseche a través de la circulación de la madre, ¿va? Hasta aquí, ¿alguien tiene dudas o preguntas respecto a la circulación pulmonar, perdón, circulación fetal, o lo que hemos visto hasta ahorita? ¿No, nadie? Bueno, entonces, ya nada más para terminar, este es como otro resumen. La circulación fetoplacentaria, ¿cómo va a ocurrir? Pues a través de lo que ya acabamos de explicar. La sangre desoxigenada va a salir a través de las arterias umbilicales, ramas de las ilíacas internas, sale a través de esas arterias umbilicales esa sangre desoxigenada, llega a la placenta, y en la placenta, ¿qué va a ocurrir? Este intercambio gaseoso, esta hematosis, ¿para qué? Pues para que la sangre se pueda reoxigenar, pueda aumentar su concentración de oxígeno, de gases, y finalmente pueda regresar la sangre rica en oxígeno hacia el feto a través de nuestra vena umbilical, ¿va? ¿Cuáles van a ser los productos de desecho del producto? Van a ser dióxido de carbono, agua, urea, ácido úrico y bilirrubina, ¿va? Eso va a ir del producto hacia la madre. Por lo tanto, estos productos de desecho van a ser transportados a través de las arterias umbilicales, ¿va? ¿Qué diablos va a pasar a través de la vena umbilical? Pues prácticamente el oxígeno o estos gases para que pueda llevarse a cabo la respiración celular, el oxígeno predominantemente, los nutrientes como glucosa, proteínas, lípidos, carbohidratos, etcétera, y sustratos energéticos para que se pueda desarrollar el producto, ¿va? Y también pueden pasar algunos antígenos de las células sanguíneas o hematíes, y algunas hormonas, porque ya vimos que la placenta va a tener función endocrina, ¿va? Y finalmente, ya para terminar, pues hay que recordar que en nuestra decidua basal, es decir, en nuestro endometrio, en donde se va a implantar o formar esta futura placenta, pues ese endometrio o esa decidua basal va a tener de 80 a 100 arterias endometriales. ¿Para qué? Pues para que esté bien irrigado eh, este órgano, y que de este órgano pueda pasar todos esos nutrientes y todos esos sustratos metabólicos a nuestro producto, ¿va? Entonces vamos a tener aproximadamente de 80 a 100 arterias endometriales, ¿sale? Se va a formar nuestra cubierta citotrofoblástica, que sería esto de aquí, ¿sale? Esto de aquí es nuestra cubierta citotrofoblástica. ¿Por qué? Porque ya vimos que el citotrofoblasto tiene que proliferar para formarnos esa concha, y que esa concha sea selectiva durante las primeras 20 semanas, llega a la semana número 20 y también comienza a degenerar ese citotrofoblasto, ¿va? Entonces se forma esa cubierta o concha citotrofoblástica, y a medida que se forma esta placenta, se van a formar tabiques, ¿va? Los tabiques, ¿quién los va a formar? Nuestra decidua basal, que es esto en color verde. Entonces, esta decidua basal va a emitir múltiples proyecciones hacia adentro de la placenta. ¿Para qué? Pues para formarnos estos tabiques placentarios, ¿va? A medida que se forman esos tabiques placentarios, ¿qué se van a formar? Pues se van a formar nuestras estructuras importantes que les mencioné de la placenta, que van a ser los cotiledones. Entonces, este de aquí es un cotiledón, este de acá es otro cotiledón, este de acá es otro cotiledón, y así sucesivamente, ¿va? ¿Cómo es que se formaron? Pues por estas proyecciones que emitió nuestra decidua basal
hacia la futura placenta, llamados tabiques placentarios, ¿va? Entonces, gracias a eso se formaron estos cotiledones y por lo tanto, pues se permitió la formación adecuada de toda esta placenta, ¿va? Por acá estamos viendo nuestra placa coriónica, ¿sale? Esta de aquí es nuestra placa coriónica. Yo les mencioné que de la placa coriónica van a salir estas vellosidades que van a estar ancladas, que se van a llamar vellosidades troncales, que serían estas de aquí. Entonces, esta de aquí, en otro color. Esta de aquí sería una vellosidad troncal, esta de acá sería otra vellosidad troncal y esta de acá sería otra vellosidad troncal, ¿sale? De esa vellosidad de esas vellosidades troncales, ¿qué van a salir? Pues vellosidades libres, que serían estas de aquí, ¿sale? Entonces, estas de aquí son vellosidades libres. ¿Para qué? Pues para aumentar esa superficie de absorción. Entonces, se dan cuenta, aumentan esa superficie de absorción. ¿Para qué? Pues para que este ultrafiltrado que estamos viendo aquí permita el intercambio de nutrientes y de desechos metabólicos que acabamos de ver, de la madre hacia el feto y del feto hacia la madre. ¿Va? Y bueno, si quieren, hasta ahí dejamos la clase. No sé si alguien tenga dudas o preguntas respecto a lo que vimos hoy, o vamos bien. ¿Todo bien? Va. Entonces, si quieren, apóyenme colocando su correo para pasarle la grabación. Y y pues eso sería todo por hoy. Igual si tienen dudas o preguntas, me pueden decir por el grupo. ¿Va? Listo, ya los guardé. Entonces, que tengan bonito semana, descansen y si tienen dudas o preguntas, pues ya me avisan, ¿va? Los veo el jueves para terminar el tema. Espero que sí nos dé tiempo a acabar el jueves. Yo creo que sí. Para terminar este tema y la siguiente semana ver gemelalidad y empezar con osteomuscular, porque de eso es bastante, ¿va? Entonces descansen y que tengan bonita semana. Gracias a los que entraron.